una correcta ubicación, ¿no? De esta línea de anclaje, o estamos determinando un correcto punto de anclaje para una persona, para dos, como esté configurado según el especialista, ¿no? ¿Quién diseña o quién aprueba un punto de anclaje? Por experiencia hay diferentes formas, ¿no? Va sobre una estructura segura, hay accesorios, ¿no? Hay anclajes portátiles para montar, ¿no? También se generan en obra, ¿no? En la vida real generas, ¿no? Puntos de anclaje o le llaman orejas, ¿no? Que son validadas bajo, esas sí van a ser montadas y van a pasar un proceso de soldadura, ¿no? Eh, Bajo todo un procedimiento, bajo un informe técnico y esta memoria de cálculo que le llaman, ¿no? Tanto para los puntos de anclaje como la correcta ubicación de una línea de anclaje, eh, va a ser validada esa memoria de cálculo por el ingeniero de seguridad, pero sobre todo la va a respaldar los cálculos, cada punto de soldadura, cada punto de torque de la línea, desde el punto de vista mecánico, se va a hacer responsable un ingeniero mecánico, ¿no? Entonces, se hace una memoria de cálculo, de montaje de líneas de anclaje, ¿no? Entonces, hay que quede claro, no se puede proponer, ¿no? Se hace una memoria de cálculo, ¿no? Bajo un ingeniero mecánico que se hace responsable de esta distribución de cargas, ¿no? Y de estos puntos de soldadura, ¿no? Lo mínimo que se pide cuando se instala un punto de anclaje, que si va a colocar puntos, soldadura corrida es mejor, pero si se va a colocar puntos seguidos o la distribución de puntos es sustentado por al menos, tiene que haber un correcto procedimiento de limpieza, ¿no? Un procedimiento de control de calidad de soldadura, ¿no? Y limpieza, y luego de eso tiene que valorar que cada punto de soldadura al menos pueda resistir cada punto un promedio de 1 tonelada, ¿no? Pero si es soldadura corrida, mejor, ¿no? Entonces, es una memoria de cálculo, ¿ya? Se realiza el especialista de seguridad y lo valida, ese es el responsable mecánico, el ingeniero mecánico, ¿no? Definitivamente, ¿no? Eh, y esto va a determinar, pues, que estemos colocando un adecuado factor de caída, ¿no? Asumiendo un factor de caída probable de un trabajador o de varios trabajadores, va a ser un punto de anclaje o una línea de anclaje, ¿no? Que esté correctamente ubicada, y cada que metraje, por ejemplo, yo puedo colocar una, dos, tres, cuatro personas, ¿no? Van a ir puntos de orejas, le llaman, ¿no? Los pasantes donde va a ir asegurado el cable, ¿no? O hay tramos, postes, cada, no sé, cada 5, cada 12. ¿Qué es lo que es tu memoria de cálculo? ¿No? ¿Qué es lo que es el especialista? ¿Cuántas personas van cada tramo? ¿No? No pueden entrar 20 en un tramo, ¿no? En un solo cable o cuerda estática, o en todos los casos en obra, porque la realidad lo manda así, de soga, ¿no? O de cabo, ¿no? Van a entrar 20 personas, ¿no? Con una resistencia que no ha sido sustentada. Entonces, eh, todo eso obedece a la memoria de cálculo, ¿no? Es cómo se colocan, por qué se colocan, quién lo valida, y les estoy contando cómo es la realidad, ¿no? El factor de caída, luego de eso viene ya, cuando ya está validado, ya estás correctamente ubicado, ¿no? Eh, Vas a determinar tu factor de caída, ¿no? Si es un trabajo de desnivel pequeño, ¿no? Y entonces no vas a requerir el mismo equipo que un desnivel medio, un desnivel mayor, ¿no? Estamos hablando de 30 centímetros, 1 metro, 1,50 m, 1,20 m, 1,80 m, 2 metros, 1,50 m, 5, 6, 7, 10 metros, ¿no? El factor cambia y las medidas de protección cambian. El cuerpo del arnés es el mismo, ¿no? Bajo la colocación correcta, ¿no? Y aseguramiento correcto del equipo, pero la línea de soporte, ¿no? La línea de vida eh, es diferente. Definitivamente sí, ¿no? Eh, Definitivamente sí, ¿no? Estas líneas pueden ser con absorbedor de impacto o sin absorbedor de impacto, ya va a depender, ¿no? Si es restrictiva, son con restricción, sin restricción, ¿no?
va a variar, ¿no? Entonces, conceptualmente, ¿qué es lo que indica? Este factor de caída indica la longitud de la caída entre la longitud de la cuerda para detener. ¿Cómo se determina? Primero, como les dije, la memoria de cálculo del punto, de los puntos, luego de la colocación o la instalación de la línea de anclaje, el correcto tensar sería del cable o de la cuerda estática, en el peor de los casos, de la soga, ¿no? Y el correcto cálculo de la altura. Normalmente, ¿no? A grandes rasgos, va a depender de tres factores. Primero, que esté sobre el hombro el trabajador, ¿no? ¿Cierto? Hay que ver qué distancia, cuál es mi plano de trabajo y cuánto voy a caer, para ver si conviene con absorbedor de impacto o sin absorbedor de impacto, ¿no? Y esa es la clásica pregunta que todo técnico o obrero le dice el de seguridad, como para poder, digamos, ellos decir, vamos a agarrarlo acá a ver si sabe, este mocoso, este chivolo, este supervisor de seguridad, ¿no? Y te dice, oye, ingeniero, pero, o Soma, o como le llame, ¿no? Segurito, le dice, no he escuchado, ¿no? Dice, oye, pero ¿por qué me das este amortiguador, este arnés con este amortiguador de impacto si tengo 1,80 m, igual me voy a caer al piso, ¿no? Entonces quieren sorprender o hacer sentir mal de seguridad. Entonces ahí hay que tener un criterio, ¿no? Ciertamente tiene toda la razón, estamos seleccionando de manera inadecuada el equipo, ¿no? Estamos confiando que, no, que lo va bajo el desplazamiento, lo va, lo va, lo va a asumir como una restrictiva, ¿no? Que lo va a detener cada vez que quiera empezar a romper este shock absorber, pero en realidad cuando se caiga sí tiene razón, ¿no? El técnico, lo que haga el técnico está en su validez. Una vez que reviente esa bolsa, eh, va a estrellarse el trabajador al piso, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí hay que determinar qué tanta altura tiene para ver qué tipo hablando previamente, qué tipo de cola voy a usar o de línea de vida voy a usar, ¿no? ¿Con absorbedor de impacto, sin absorbedor de impacto, de qué material, de qué longitud, ¿no? Entonces, en base a eso, lo coplo a mi cuerpo de arnés, ¿no? Y a mis demás accesorios EPP de trabajos en altura. ¿Se debe colocar sobre el hombro? Sobre el hombro, sobre la cabeza, sobre el hombro, hay que evaluar por eso la altura, ¿no? ¿Cierto? Donde pueda llegar la mayoría de la población y pueda colocar su arnés normalmente levantando su brazo, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces sobre el hombro donde pueda levantar su brazo tranquilamente y colocar su línea de vida sobre esta línea de anclaje, ¿no? Y pueda evitar, pues, una situación peor a la hora de caída, ¿no? Nunca, ¿no? Si tenemos un punto de anclaje sobre el hombro, tenemos un factor cero, ¿no? O sea, la distancia de despliegue o activación del absorbedor va a ser inmediata, no vamos a tener mayor problema. Si es un factor 1 de riesgo medio, cuando lo hacemos debajo del hombro, ¿no? ¿Por qué? El tema de impacto es mayor a una menor velocidad, ¿no? Y si no tenemos, como suele pasar en el 80% en las inspecciones que no se colocan correctamente, ¿no? Y lo llevan a la broma, ¿no? Este, Sin embargo, inconscientemente están confiando de manera inocente, ¿no? Que dentro de todo su viveza, el trabajador no se da cuenta de que no es nada vivo porque está confiando en ese equipo que se lo está poniendo mal. Y si pasa algo, el que le va a doler es a él, ¿no? No al supervisor, sino a él. Entonces, definitivamente, y si lo colocamos bajo el nivel, ¿no? El factor de riesgo es mayor, es realmente grave, ¿no? Entonces, la situación va a ser de mucho daño al cuerpo, ¿no? Humano y a la circulación, ¿no? Entonces, por eso es sobre la altura del hombro y la altura que se estima sobre el factor de caída, ¿no? Sobre un estándar, ¿no? De esta caída es, como dice ahí, la altura de la persona, la altura de la cola, ¿no? Más la de shock absorber, que son casi 0,80 aproximadamente, que se apertura, ¿no? Con todo será entre metro 50, metro 50 más o menos, más la altura, más la caída, más el tirón, ¿no? Todo esto
más aproximadamente debes tener un factor de riesgo aproximado, ¿no? De 5,60, 5,70, ¿no? Para que tengas un margen de luz entre 40 y 30 de la próxima superficie más cercana, pero tampoco va a ser un cálculo donde llegues a exactito, porque si se elonga por A o B más, esta persona que cae se va a doblar los pies, se va a fracturar los pies, ¿no? No te sirvió de nada al final, ¿no? Pero por más que le hayas salvado la vida, va a ser un accidente, puedes dejar dañado, ¿no? Entonces, el cálculo tiene que fijarse entre 5,60, 5,70, ¿no? De la superficie más próxima, con esos observadores de impacto que son estandarizados, ya, ¿no? Si no, hay que ver el desnivel y ver la manera diferente. Por eso la normativa internacional te dice el empleador, y me baso en internacional porque realmente la ley no nos da mucho relleno, no nos da mucha situación correcta, ¿no? Entonces me voy a la normativa internacional que dice el empleador debe asegurar más de una técnica, más de un equipo, más de un instrumento o condición de trabajo segura ante un trabajo de altura, del nivel, ¿no? Es más de una, estamos hablando ya, por ejemplo, de la línea, de los puntos de anclaje, estamos hablando ya del arnés, entre otras, ¿no? Otras formas que puedan primeramente alinearse a la jerarquía de controles, primeramente, ¿no? De eliminar, sustituir, verificar, actuar, ¿no? Perdón, de eliminar, sustituir, control de ingeniería, controles administrativos y IPP, ¿no? Entonces, en este caso hay que alinearlos desde ese punto de vista, ¿no? El anclaje es importante, sí. Una vez que el anclaje es una parte primordial, o sea, hay que saber dónde vamos a anclar. No podemos anclarnos en tuberías, no podemos anclarnos en fierros curvados, en estructuras viejas, ¿no? En abrazar paredes o muros que están realmente que no tenemos una certeza, una validez, ¿no? Estamos confiando a nuestros sentidos o nuestro creer que puede ser, ¿no? Como te dice ahí, el anclaje es un punto de estructura fija donde este equipo de protección anticaídas, ¿no? Debe tener como mínimo, ¿no? O sea, todos los equipos de protección anticaídas certificados resisten un promedio de 2.272 kN a 75, o sea, en este caso 5.000 a 5.500 libras, ¿no? En este caso, bajo un promedio de trabajador estándar, ¿no? ¿Cierto? Me refiero a peso, ¿no? Y se sobreentiende, igual que los demás trabajos de alto riesgo, y no es discriminación, pero lamentablemente, cuando no cumple con un plan de vigilancia, cuando hay comorbilidades, pesos, obesidad, no pueden hacer ese tipo de trabajo, lamentablemente, ¿no? Entonces, ahí en ese caso no aplica, ¿no? Por ahí como que tenemos que también tener control de eso, ¿no? ¿Cierto? Lamentablemente es la realidad, ¿no? ¿Cierto? Entonces, estos puntos de anclaje tienen que ser estructuras fijas, estructuras que hasta requieran, como lo dije anteriormente, una memoria de cálculo validada por un ingeniero mecánico, ¿no? Ver la altura de caída, ¿no? Según eso voy a ver qué equipo voy a usar, ¿no? ¿Qué mecanismo, ¿no? Los mecanismos de anclaje, todos los mecanismos tienen que resistir 22 kilonewtons, ¿no? Y la estructura donde voy a anclarme también en un promedio, ¿no? También igual, ¿no? ¿Qué nos dice ahí? Acá ya como que se alinea, ¿no? ¿Qué es la línea de anclaje? ¿No? Esta línea de anclaje es aquella donde te vas a anclar, ¿no? Puede ser vertical, puede ser horizontal, y la línea de vida es la que da atrás del arnés, ya no se olvide, ¿no? Esa línea de vida algunas veces lleva amortiguamiento, otras veces no lleva amortiguamiento, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué pasa si no instalamos una línea correctamente, ¿no? Tanto sea vertical como horizontal, no sirve de nada, ¿no? Estas líneas se arman y se templan normalmente de acuerdo a las condiciones del ambiente, ¿no? Lo más largo que tú puedes templar a recomendación de la norma internacional son 12 metros, ¿no? 12 metros con grapas Crosby, ¿no? Las grapas certificadas es una de las marcas internacionales con las que yo siempre he trabajado y tengo confianza, ¿no? He trabajado con bastantes equipos que gracias a Dios no he tenido accidentes en obras grandes, ¿no? Del estado, en piques, en socavones, ¿no? Piques de 400 metros, 300 metros, ¿no? Donde he empleado equipos americanos, equipos franceses muy buenos, ¿no? Como que, como los EPP, ¿no? En altura todo lo que son arnés, todo lo que son gris-gris,
amortiguamiento, ¿no? ¿Cómo sería? Detectores, ¿no? Que tienen la capacidad para detener esta, esto es como el bloque retráctil, ¿no? Que se amoldan a la estructura o de la cuerda estática o del cable en el que están, o IO, que es una marca que ha sido adaptada a la realidad nacional por costos. El 3M, por ejemplo, es una marca que trabaja sobre cabos, ¿no? No es tan confiable, me parecer. Pero bueno, nunca he trabajado con él, la verdad me da desconfianza, ¿no? Y es mejor trabajar o con cuerdas estáticas certificadas, ¿no? O con cables, ¿no? Mínimo de 3 octavos, cables acerados, ¿no? Que tienen que ser correctamente templados con un tilfor, ¿no? Y que tienen que ser correctamente torqueados, las grapas cross bajo un procedimiento, ¿no? Correcto de grapar sobre en la línea muerta, no sobre la línea viva, ¿no? Que se pueda correr estas grapas y se pueda salir la línea, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué pasa si no aseguramos bien esto? ¿No? Podemos tener, a la hora que nos caemos de un desnivel y se activa, ¿no? Se active o no se active el shock absorber o el absorbedor de impacto, queda colgada la persona, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando queda colgada la persona? Normalmente el arnés, un equipo esencial para ayudar en algo, ¿no? A que esta persona no, digamos, no se destroce en el piso o donde vaya a caer, es usar el arnés correctamente con el cálculo, con el montaje de línea de puntos y su línea de vida, ¿no? Y el correcto procedimiento de uso del mismo. Pero en este caso, pues este equipo lamentablemente se pasa o se sostiene por puntos eh, que son de circulación, ¿no? Puntos de circulación del cuerpo humano, ¿no? Como las entrepiernas, por la parte, ¿no? En la cintura, en el pecho, por la parte, ¿no? De la espalda, ¿no? Eh, sí, específicamente en las piernas, ¿no? Que son puntos donde pasa la circulación mayor. Y el estar expuesto eh, mucho tiempo ahí colgado, digamos, vamos a tener el famoso síndrome del arnés, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay síndrome del arnés? Comienza pues comienza a estrangular estas zonas, ¿no? Estas zonas principales, ¿no? De sensibles del cuerpo humano, ¿no? Y comienza pues a causar primero una disminución en la circulación de la sangre, ¿no? ¿Cierto? Aparte del golpe, ¿no? Hay una disminución y comienza a producir una falta de irrigación en los órganos y hasta una falta de oxigenación, ¿no? Tanto como dice ahí, pero en las piernas, luego los brazos, ¿no? Comienza a entrar, ¿no? Todo lo que es el cerebro, ¿no? El estómago, comienza a fallar, eh, la respiración, comienza a empezar ya los dolores, ¿no? Los dolores los hormigueos en los brazos, en las piernas, la inconsciencia, ¿no? Luego, por eso dice disminución de la conciencia paulatinamente, ¿no? Luego de ello viene la inconsciencia y probablemente, este, quién sabe, ¿no? Lo más probable es que mueras y o si no vas a quedar dañado porque cuando hay un daño por falta de oxigenación en el cerebro, entonces puede ser irreversible, pueden quedar mal del cerebro en la persona luego que pasa esto, ¿no? ¿En qué tiempo comienzan a aparecer estos síntomas, ¿no? Varía, como dice, de acuerdo a las situaciones del tema de caída, de acuerdo a las situaciones, cómo ha caído la persona en la posición, ¿no? Si ha tenido otros golpes en el camino y o las condiciones físicas y resistencia de cada persona. Acuérdense que cada persona tiene diferentes tipos de susceptibilidad, ¿no? Entonces, más o menos te dice la normativa que un aproximado es de 8 minutos después, ¿no? De ser suspendidas, comienzan a aparecer las consecuencias o los síntomas, ¿no? ¿En qué tiempo se debe actuar? Se debe actuar lo más pronto posible, por eso es importante tener su plan de rescate y emergencia siempre en todo trabajo en altura y se debe actuar antes de los 30 minutos, ¿no? Antes de los 30 minutos debemos actuar, si no, vamos a tener una muerte segura o van a definitivamente va a quedarse mal, un poco mal en el tema de circulación del cerebro, van a tener problemas, van a quedar mal del cerebro, en pocas palabras, ¿no? Su forma de pensar, de actuar, hasta pueden quedar con dificultades en el desplazamiento y movimiento de ciertas extremidades, ¿no?
a consecuencia del cerebro, tiene el control de todo, acuérdense, ¿no? Entonces, nos dice además que si la persona que se logró rescatar está consciente, darle indicaciones de ponerse de manera vertical y en cuclillas. Es una recomendación, ¿no? De la normativa internacional de salud, ¿no? ¿No? Y luego te dice si la persona está inconsciente, es de vital importancia, ahora si está inconsciente, ¿qué pasó? Que se le coloque en una posición fetal sobre el costado derecho y debe mantenerse esa posición aproximadamente 40 minutos aproximadamente, ¿no? ¿Cierto? Jamás levantar los pies, ¿no? Como dice, ay, se desmayó, levanta los pies para que le riegue la cabeza. No, no podemos hacer eso. Eso es, eh, eso es hacer una contracorriente demasiado fuerte, como causar una convulsión, ¿no? Es muy peligroso, no lo recomiendo, claro. ¿Qué más te dice? Debe procurarse de no colocar al individuo en posición horizontal. Puede ser causar un retorno masivo de sangre, es lo que le estoy comentando. Entonces puede causar la muerte, ¿no? ¿Cierto? De cuclillas o fetal derecho, ¿no? ¿Correcto? Se olviden, ¿ya? Esto es clave, ¿no? Cuando pase, a veces no sabemos qué hacer y cometemos grandes errores, ¿no? Entonces, por lo menos, estás seguro de que se hizo lo correcto mientras llega la asistencia médica y nuestro plan de emergencia va funcionando, ¿no? Y obviamente, ¿no? Otro punto muy importante en trabajos en altura es el absorbedor de la energía, ¿no? O el absorbedor de impacto, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es el absorbedor de impacto? Es aquel elemento, ¿no? Parte del equipo contra caídas, ¿no? Que puede ser tanto en la línea de vida, que es lo clásico que conocemos del arnés, o la cola, la colita o la cola del arnés que le llaman, como también está el absorbedor de impacto en cualquier slinga, ¿no? Que puede ser de posicionamiento, una sola slinga como anclaje, como un punto de anclaje, ¿no? También, ¿no? Entonces, varía, ¿no? Varía, no necesariamente, ¿no? Entonces te dice acá, ¿qué es el absorbedor de impacto? Al caer, pues obviamente, por energía cinética, pues, ¿no? Va a hacer que al aumentar la presión por distancia, se rompa, ¿no? Esta bolsa es un shock absorber, un absorbedor de impacto. Esta bolsa tiene que estar cerrada, ojo, ¿no? No puede mandarse a coser, porque, pucha, pues he pasado unos casos de películas, ¿no? Con empresas que realmente no, la verdad que ni siquiera les he parado bola, como dicen, ¿no? Porque me decían, oye, ingeniero, ¿y si lo mandamos a coser? Y después, ni caso les he hecho, porque la verdad que perder tiempo con esa gente, ¿no? Realmente totalmente ignorante, ¿no? Entonces no puedes mandarlo a coser, no puedes, ¿no? Si ya se salió el plástico que recubre también, o la bolsa, hay que revisar, si vienen a veces con bolsa, hay que revisar que no esté cocido, que no esté quemado, ¿no? Eh, que no esté sujetado con, ¿cómo le llaman esto de cintillos, ¿no? Se ponen cintillos tampoco, ya no vale ese equipo, ¿no? ¿Cierto? Entonces no expongamos al trabajador o si llegara a pasar algo, no quedemos mal, ¿no? Como profesionales de seguridad, porque si tú lo has permitido y tú lo has dicho, ¿qué pensabas? Que nunca se iba a caer y se cayó y ahora qué vas a decir? O sea, tú, ¿cómo permites esto, no? Entonces, de cualquier otro tal vez lo podríamos aceptar porque es un neófito, ¿no? Pero un profesional de seguridad en el trabajo no podemos permitir esto y que tú hayas aceptado esto. Entonces, nada de eso se permite, ¿no? Este observador de impacto, obviamente, te dice, debe añadirse la máxima elongación al amortiguador de impacto. Varía, como le dije hace rato, entre 1,20 y 1,80, ¿no? ¿Cierto? Es crucial que la fuerza de choque no supere a los 60 kilonewton, pues ocasionaría severos daños al operador, ¿no? ¿Cierto? Por eso tiene ¿qué cosa? Que estar correctamente colocado arriba, ¿no? ¿Qué cosa hay arriba? Mi punto de anclaje, que puede ser a un punto propiamente dicho, fijo o generado por una slinga sintética, o a una línea de anclaje que también vendría a ser mi punto de anclaje, ¿no? Entonces, totalmente cuando revienta, ¿no? Es entre 1,20 y 1,80, ¿no? Contando hay que sumarle la caída,
la elongación, el tamaño de la persona, ¿no? ¿Cierto? Y ahora, si nos colocamos o nos centramos en un punto de anclaje, que puede pasar también, tenemos que ver pues que este punto, a la hora que usamos, no haga eh, como dice, hay un efecto polea, o sea, que no esté penduleando, ¿no? Si lo usamos es para hacer una distribución de cargas correctas, ¿no? ¿Cierto? Puede ser de una, dos o de tres cargas, ¿no? Que estas a la vez pueden ayudar a hacer una distribución adecuada de un descenso o un ascenso de una persona, también, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí, esta polea, ese efecto polea es importante conocer que se puede usar en un trabajo de altura también. Es un tanto un poco más complejo, tal vez como para rescate, sí, ¿no? ¿Dónde lo usamos? En trabajos verticales sobre todo, ¿no? Trabajos verticales, yo he usado en obras, trabajos verticales bastante este sistema, como se ve acá, este pequeñito. He usado equipos Pexel, todos equipos Pexel y cuerdas Kermantel, ¿no? Mosquetones Pexel, todo equipo franceses. Y tiene su beneficio invertir, ¿no? Tiene beneficio invertir porque son equipos buenos. De por sí te dan, que si están correctamente instalados, te dan una total confianza y tranquilidad, ¿no? Sin dejar de que estés inspeccionando a diario, en cada momento, ¿no? Cierto qué peligros y riesgos hay, qué controles debemos tener en trabajos en altura, ¿no? Los peligros que normalmente se presentan, los clásicos, en trabajos en altura, dentro de los demás, hay todo un análisis, ¿no? Pero lo que vas a encontrar siempre de cajón, ¿no? Cuando utilizas cuerdas, por ejemplo, en trabajos en altura, son las cuerdas caducadas, ¿no? Deshilachadas, los cables o las cuerdas, ¿no? Rotas, quemadas, pintadas, ¿no? Con aceite, sucias, ¿no? ¿No? Eh, Andamios inestables, eso también, desde que ingresas, ¿no? A un área y ves un andamio, tienes que observar toda la configuración del andamio, ¿no? Y eso también podría ser, ¿no? Un tema más adelante de capacitación, todo lo que son montaje y desmontaje de andamios multidireccionales, ¿no? También hay que ver una correcta supervisión, ¿no? De este montaje, de este andamio, verificarlo, si no, si no es un correcto montaje, si se está utilizando de manera correcta, ¿no? Bases, verticales, horizontales, diagonales, etcétera, etcétera, vigas celosías, entre otros, ¿no? De repente ahora de plano se podría llevar en otro curso que sería bueno poderles explicar este complemento, ¿no? Eh, y otro clásico peligro vas a encontrar, de hecho, ¿no? Arnés suelto, lo que le decía hace rato, ¿no? Se pone por poner, arnés suelto, no lo regulan, ¿no? O sea, ellos se ponen por avanzar, ¿no? Y todavía se amargan, ¿no? Y no entiendo cuál es su forma de pensar a veces de los trabajadores, pero dentro de todo su habilidad no saben que exponen su vida, ¿no? De manera bien inocente, ¿no? Mala instalación de líneas de vida, lo que le decía, ¿no? Las líneas de vida, las líneas de anclaje tienen que estar correctamente instaladas, ¿no? Templadas, con sus accesorios correctos, ¿no? Correctamente estorqueadas, bajo un procedimiento correcto y liberadas correctamente bajo una memoria de cálculo, ¿no? Que es lo correcto. Lo otro clásico que vas a tener en trabajos en altura, siempre, no sé por qué, ¿no? Va a haber desorden, falta de orden y limpieza, desorden en los equipos de trabajo, siempre hay, ¿no? Tal vez por, por la condición, o a veces no diría ni tanto, porque hay empresas que dicen que trabajos en altura son bien ordenados, ¿no? El trabajo es todo trabajo de alto riesgo, ¿no? Incluyendo los de altura, propiamente dicho, requiere mucha organización, orden y limpieza y un trabajo no presurado. O sea, en el trabajo de alto riesgo no hay apuro alguno, ¿no? No puede venir el supervisor a meterle apuro, que apúrate, que estás haciendo, que avance, que avance, no, no puede jamás, ¿no? Entonces está totalmente prohibido, inclusive para poder corregir una condición insegura, un acto inseguro, sobre todo de un trabajador que está trabajando en altura, hay un procedimiento adecuado, ¿no? No puedes estar gritándole de abajo porque, por ejemplo, ¿no? Ya, de pronto ya se lo dije de manera muy aventada, de repente, el trabajador puede voltear por mirarte y se cae, ¿no?
Entonces, hay una manera correcta de cómo abordar un trabajador, ¿correcto? No es por, eh, por querer yo corregir la situación, ¿cierto? Y eso donde se ve técnicas de abordaje ante comportamientos inadecuados, se ve en un complemento también de seguridad y salud en el trabajo que se llama seguridad basada en el qué, en el comportamiento, ¿no? Ahí también hay toda una técnica de identificación de factores de riesgo psicológicos y cómo abordar a cada tipo de pensamiento humano, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué otros riesgos tenemos como propiamente riesgos en trabajos en altura? Caídas a distinto nivel, que es obviamente el factor de riesgo, es factor de riesgo locativo, y como consecuencia puede ser, obviamente es una caída a distinto nivel, que es la palabra correcta, ¿no? ¿Qué otro riesgo en altura? Derrumbe de estructuras, como pasa siempre, mucho, he visto, ¿no? Ustedes que se pasan por los grupos de WhatsApp, ¿no? Se caen las estructuras metalmecánicas, sobre lo que están armando, han armado, y cuando ya están poniendo el techo se cae todo, todito, la mayoría muere, ¿no? Pasa constantemente, ¿no? Constantemente es un error, un mal común que no lo pueden corregir, no sé por qué, ¿no? Golpes por caída de objetos también, es lo más probable que puede pasar en un trabajo de altura, que algo se vaya a caer. Mientras más altura se cae el objeto, o menos altura, va a depender de la severidad. Si es tan pesado, tan filudo, o de tanta altura, objeto tan inocente, pero por la altura, se convierte en un proyectil y puedes hasta traspasar a una persona. Entonces, es clásico. Atrapamientos también. En altura normalmente pueden haber atrapamientos en el desplace del trabajador por la incomodidad, por la falta de experiencia, por la fobia a las alturas, por el miedo, ¿no? Todos los factores, aunque no lo crean, a los más expertos, si cuando trabajan en altura siempre tienen un poco de respeto, ¿no? Los que tienen experiencia, ¿no? Y eso no les permite trabajar bien, es un factor psicológico, ¿no? Genera que haya atrapamientos, un poco de torpeza en el desarrollo de su trabajo en altura, ¿no? Si hay un tema de trabajos en temas rurales o minería, hay temas de desprendimiento de roca siempre habrá, ¿no? Si son temas de minería, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias hay ante estos peligros y estos riesgos mencionados? Normalmente lesiones, ¿no? Lesiones múltiples, específicamente no por el uso del arnés, y la caída afecta principalmente la columna, los pies y la columna, se cae, ¿no? Normalmente, ¿no? Los pies y la columna, la espalda, ¿no? Genera una lesión, ¿no? Cervical, puede quedarse mal de la cadera, se puede fracturar todo el sistema óseo, ¿no? Lesiones cerebrales por el impacto y el golpe contundente también, ¿no? Cuando una persona se cae en altura, normalmente, ¿cómo sabes si tiene una lesión? Es un común denominador, yo les cuento por experiencia, no sé si ustedes lo han pasado, pero cuando alguien se cae de altura severamente, hay un incidente, un accidente grave, ¿no? Entonces, esta persona, sí o sí, si hay un daño en la columna, y vas a ver que esta persona se ha mojado el pantalón. No es un tema de broma, no es un tema de que, ¿qué va a hacer? Estoy metiendo cuentos. Es un tema que se ha pasado y que he visto, es un tema de la realidad, ¿no? Toda la persona que se cae en altura, la mayoría, y cae parado, y una afectación en la columna, y una afectación semiparado de costado, pero que afecta a su columna vertebral, y vas a ver que se ha mojado los pantalones, se ha orinado, ¿no? Esto es un tema que afecta, ¿no? Por el eje del cuerpo humano a las vías urinarias y seminales. No es que ves que pasa este común denominador, es más que seguro, y así no pase, ¿no? Pero es un indicador que yo les digo, ¿no? Muy común también en obras, ¿no? De que ya se es que esa persona realmente tiene algo serio en su columna, ¿no? No debemos moverlo para nada, ¿sí? Tirones musculares de todos lados, ¿no? Si estamos con arnés, te va a agarrar, te va a templar de todos lados porque te va a hacer presión sobre todas las partes articulares del cuerpo principales, ¿no? ¿Cierto? Huesos fracturados, de hecho, fisurados, fracturados, rotos. eh, Normalmente cuando caen de altura, eh, yo cuando estaba, les comento, yo cuando estaba, y le hablo con mucha certeza de esto, porque yo cuando estaba trabajando joven, yo me caí de altura haciendo supervisión. Y por eso que los supervisores también deben cumplir con todos los procedimientos de seguridad. Yo era muy joven y estaba recién entrando en el tema de seguridad, ¿no? Hace muchos años, y también estábamos haciendo una obra, múltiples empresas en una fábrica grande. Una de ellas
había dejado un triplay sobre el piso, ¿no? Como tanto, como lo comenté hace rato, falta de orden y limpieza, como tanta basura dejaban ahí, ¿no? Y uno caminaba, pateaba y abajo había el cemento. En una de esas ya no pasé por encima, pisé y me caí con todo, como dice, ¿no? Como mazamorra. Me caí, ¿cuánto? Casi 3 metros, no es mucho, ¿ah? Pero sin embargo, esa caída para mí fue como, boom, así como una explosión, ¿no? Efectivamente, se siente la afectación en la columna, un poco ganas de orinar, y efectivamente pasa lo que está acá, no pérdida de memoria, porque ahí es cuando es más, cómo cae eso, es más altura, o depende de la susceptibilidad de la persona, pero en mi caso fue que veía como puntos azules, ¿no? Me quería desmayar, pero no me desmayé, ¿no? Y obviamente mi pie, ¿no? Quedó dañado, ¿no? Todo lo que son ligamentos, el tobillo, todo eso, ¿no? Y eso es lo más probable que pase a esa altura, en el mejor de los casos, ¿no? Tranquilamente puedes caerte de 2 metros y la situación puede ser peor, ¿no? Como que habrá muerte, ¿no? O tanto por la caída como que abajo puede haber algún tipo de punta o algún tipo de fierro, algún tipo de máquina, ¿no? Y realmente ya no lo cuento, ¿no? Y lo que tenemos que hacer acá, prevenir, ¿no? Ser prevenido, ¿no? Sabemos que es un trabajo de alto riesgo, debemos prevenir. Antes de iniciar este trabajo se debe llevar una formación correcta, ¿no? Todo lo que es concientización en los equipos que va a usar, en el trabajo que va a realizar, en la zona donde se va a realizar el trabajo, ¿no? Tanto el de seguridad como todos los trabajadores, ¿no? Y obviamente la capacitación, la concientización es importante, ¿no? La seguridad entra por la concientización de cada uno y de todos a la vez, ¿no? Por la interdependencia, ¿no? ¿Qué temas claves debe llevar? Todos los riesgos que pueda tener de caer en desnivel o en altura, cómo usar correctamente los CPP, ¿no? En los sistemas de protección, en el desarrollo de su trabajo. Sus componentes del armado de estos sistemas, como las piezas, los cables, cómo conectas tu absorbedor de impacto, tu bloque retráctil, ¿no? Cómo conectas el grigri de una cuerda, un bloqueador de descenso, ¿no? Un ASAP, entre otros, ¿no? ¿Cómo lo realizas, ¿no? Taller práctica, ¿no? Cómo aseguras una escalera, entre otras, ¿no? Esta formación debe llevar, pues, estas medidas sí o sí, ¿no? ¿Quiénes deben llevar? Todas las áreas, ¿no? Todas las áreas deben llevar esa capacitación de trabajos en altura, ¿no? En los accesorios, como montaje de escaleras, diferentes tipos de escaleras, el montaje, el ascenso, el descenso, andamios, ¿no? Direccionales, montaje, desmontaje, ¿no? Se debe hacer, obviamente, ¿no? El IPC, línea base, el ATS, el AST, y si es sector minería, tiene que ser el IPC continuo, que es el anexo 7, ¿no? El anexo 7, el anexo 8, que es el base, ¿no? Y verificar siempre la estructura, siempre tus equipos, y verificar siempre la estructura todos los días, ¿no? Te vas a almorzar y regresas, igual verificar, ¿no? Verificar por dónde voy a subir siempre, ¿no? Que ya se acabó de irme ahorita, no, verificar siempre, no te confíes, ¿no? ¿Cierto? Eh, esta formación también de trabajadores debe estar basado también en este uso, como dice ahí, uso de los sistemas y equipos de protección, en el armado de estos ecosistemas, en esas técnicas y en la inspección y en la correcta instalación, ¿correcto? ¿Qué pasa si hay un accidente, caída de desnivel o caída en altura? ¿No? Inicialmente, como responsable de seguridad, debemos, sí o sí, se detiene todo trabajo, suspender todo trabajo del área afectada o inclusive hasta bajo la información de toda una planta de trabajo, de todo un sistema de trabajo, ¿no? Permanecer en calma, ¿no? Controlar los riesgos de la zona, que nadie más esté expuesto, retirar al personal y dar la atención, el procedimiento adecuado ante accidente, ya sea incapacitante o lamentablemente una mortalidad, ¿no? Esto implica, pues, el procedimiento correcto que está incluido de ellos el reportar e informar, tanto preliminarmente, ¿no? Como la propia atención, como después el post, ¿no? Estos equipos para trabajos en altura normalmente se exige, normalmente te digo porque es algo normal, ¿no? No es que debería, ¿no?
debe, ¿no? Debe ser certificado por normativas internacionales, ¿no? De total confianza, ¿no? Sobre todo la ANSI, que es la que certifica, ¿no? La ANSI, bueno, bajo normativas técnicas peruanas también, ¿no? En este caso, lo evalúa, pues, INACAL, ¿no? ¿Cierto? Con su código de calidad, ¿no? Con su control de calidad adecuado, ¿no? Los trabajos en altura, los CPPs hay que tener en cuenta: uno, se deben usar correctamente; dos, se deben usar de manera obligatoria, ¿no? Y de manera correcta, son intransferibles, ¿no? Y, como dice ahí, son los que podría, ¿no? O los que nos van a proteger de la manera más entusiasmada, ¿no? Como para que lo usen siempre eh, la vida, ¿no? Podrían protegerte de una caída en altura, ¿no? Pero normalmente también vale recalcar que las personas no son reacios, ¿no? Confían mucho en su suerte y eso realmente ya no debería existir, ¿no? Los equipos básicos, ¿no? Así como bien construcción, que era calzado, ¿no? Un equipo básico de PP y está en todos los sectores, que es calzado, uniforme, casco, lentes, ¿no? En otros casos chaleco, ¿no? Eh, para el equipo de protección personal clásico en trabajos en altura, lo primordial, muy aparte, obviamente, el uniforme, ¿no? Y las características adicionales, y depende del trabajo que vas a realizar, como le dije, ¿no? Si es trabajo de pintura, si es trabajo eléctrico, si es otro tipo de material del trabajo, otro tipo de procedimiento. Lo Eva, el casco que no te dificulte mirar, ¿no? O sea, de ala corta, tipo yoke, ¿no? Con un adecuado barbiquejo, ¿no? Que te dé soporte. Este es el mejor soporte para trabajo de altura, este diseño, ¿no? Normalmente este diseño de casco y barbiquejo se utiliza las normativas internacionales europeas, ¿no? De escalamiento, ¿no? El arnés, correctamente, ¿no? Con su soporte de faja lumbar y su soporte debajo de glúteos, ¿no? ¿Cierto? Muchos de ellos tienen hasta una parte horizontal como para que puedas reposar, ¿no? Sentarte sobre sí mismo, sin desconfigurar la estructura de un arnés, ¿no? El calzado, la iluminación, el casco con barbiquejo y los guantes apropiados para poder subir, desplazarte, ¿no? ¿Cierto? El calzado antideslizante es muy importante, ¿no? Y el equipo propio, ¿no? ¿De qué se compone un arnés normalmente? ¿No? De varios ganchos de soporte, fajas que se ajustan al cuerpo, tiene los ganchos que están en la parte de la cintura para poder llevar algún cabo, una herramienta, un portaherramientas. Tienes el que está en la espalda, que es muy importante, ¿no? Que te sirve para poder colocar tu línea de enganche. En la parte frontal también puede tener una línea de enganche, ¿no? Y es más, depende de la configuración del trabajo. Si es una línea vertical, debe tener una línea, un aro, ¿no? Un aro en D, o una hebilla, ¿no? Un punto de anclaje para que vaya con tus accesorios de escalamiento para subir y bajar tus bloques respectivos, ¿no? ¿No? Y obviamente las correas sujetadoras, ¿no? De todo el cuerpo, ¿no? Hay diferentes tipos de arnés, ¿no? De acuerdo a los códigos, ¿no? En este caso, de acuerdo a la ANSI, ¿no? Ya cada empresa cuando fabrica y ya le pone su código diferente, pero manteniendo el estándar así de la ANSI de los códigos, ¿no? Hay un arnés, por ejemplo, ¿no? Integral de 12 hebillas y 4 hebillas, ¿no? Están acá, ¿no? ¿Eso lo hemos visto? Sí, ¿no? Normalmente, ¿para qué lo utilizan? Para trabajo de construcción civil, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es lo que genera esto? Retención de caídas, retención, ascenso y descenso específicamente en la parte del cuerpo, ¿no? Esto va obviamente con la línea de vida, ¿no? Tenemos el arnés integral de 4 hebillas y 4 hebillas a la vez, ¿no? Las hebillas son las que van en cada parte de los puntos de intersección, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es otra configuración también un poco más engorrosa para mí trabajar con este tipo de configuración, ¿no? Lo recomiendo, también utilizan para la parte civil, ¿no? Para trabajos en altura de pintura, pero mm, estos modelos, el de acá me parece un poco más confortable, tal vez el de acá
no mucho, la verdad, ¿no? Las configuraciones, ¿no? Eh, en H, en X, ¿no? Va a depender, va a depender del diseño a usar, ¿no? En este caso, depende del propósito a usar. También una red de rescate, por ejemplo, es totalmente diferente, ¿no? A nivel de 4 vías, en el pecho en H, también tener la misma configuración para detener, pero en este caso tiene una faja, ¿no? Lumbar por un tema de posicionamiento, ¿no? Menor alivio de distribución de cargas, ¿no? Para que estés más sobre, por ejemplo, sobre un poste, entre otras, ¿no? Sobre una estructura que estés parado en una posición, postura incómoda por mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? El arnés con apoyo lumbar de 4 vías también, ¿no? Hay unos que tienen apoyo lumbar, apoyo de glúteos, también, ¿no? ¿Qué es lo que hace eso? Igual, genera la detención de caídas, la retención y también el posicionamiento. ¿En qué varía? En que cada uno tiene mayor, para empezar, todos estos de acá mostrados a primera instancia son de poliéster y son para trabajos, digamos, pueden ser usados para pintura o pueden ser usados para trabajos de construcción civil y otro convencional no para trabajos eléctricos que también hay bajo esta misma configuración, pero cambia el material para trabajo de soldadura, que también son los famosos arnés de material Kevlar, ¿no? Varían, ¿no? Pero, ¿de qué depende el uso? Del costo, ¿no? Mucho se basa en el costo y la configuración para que lo vas a usar, de acuerdo al sistema de trabajo, ¿no? Este equipo, por ejemplo, no tiene anillo, no tiene anillo en el pecho, por lo tanto, si tengo un trabajo vertical que necesita aplicar una línea, ¿no? O un bloqueador de caídas, ¿no? Con todos los accesorios como mosquetones, entre otras, a una cuerda o a un cable no aplica, ¿no? Entonces, va a tener que ver de acuerdo a la evaluación del trabajo, las condiciones de material, las condiciones de confort, ¿no? Y también que se acople a los demás sistemas, ¿no? ¿Cierto? A los demás equipos de trabajo. Como equipos de trabajo propiamente dicho, ya que estamos hablando de equipos de trabajo, están las cuerdas, ¿no? No sé si muchos de ustedes han usado cuerdas. Eh, ya el tema de cuerdas, y es un tema un tanto más complejo, ¿no? Si vamos a usar cuerdas, usemos una cuerda, pues, correcta, ¿no? Una cuerda adecuada, una cuerda Kevlar, ¿no? Una cuerda Pexel, ¿no? Entre otras, de garantía, ¿no? Con pruebas y certificaciones de calidad internacional. Estás poniendo tu vida a una simple longitud de este material, ¿no? Entonces, estás confiando, ¿no? En todas estas cuerdas, ¿no? Normalmente, ¿qué se utiliza o qué es lo correcto usar? Una cuerda estática, ¿no? No se utiliza cuerda semiestática ni cuerda dinámica, ¿no? ¿Por qué? Porque esas son usadas para alpinistas, ¿no? Las cuerdas semiestáticas y las dinámicas, sobre todo, utilizan los alpinistas, como ustedes ven en las películas, ¿no? Que se utilizan para hacer el vaivén y les ayuda a tener el tema de juego, ¿no? A nosotros no vamos a hacer maniobras, ¿no? Vamos a usarla para un soporte definido que tenga la menor elongación, el tiempo de reacción sea mayor, ¿no? ¿Cierto? Entonces se trabaja sobre cuerdas estáticas, ¿no? Vamos a trabajar siempre sobre cuerdas estáticas. ¿Cuál es el estándar de las cuerdas estáticas para que sepan? Va entre 11 a 13 milímetros, ¿no? ¿Cierto? Las cuerdas de ascenso y descenso y de rescate, la cuerda de rescate también varía, pero normalmente para subir o bajar, ascender o descender con equipos para trabajos en altura, ¿no? Van con cuerdas estáticas, ¿no? Cuerdas estáticas certificadas de 11 a 13 milímetros. ¿Por qué funciona el tema de milímetros? Funciona por el tema de los accesorios, ¿no? Los bloqueadores de pecho de impacto están normados ya internacionalmente, ¿no? Están entre 11 a 13 milímetros. Entonces, es un estándar fijo ya, ¿no? ¿Cierto? Entonces, no es que puedan haber 1, 2, 3, 4, de 5, de 4 minutos como cuerda, ¿no? Para este tipo de trabajos de alto riesgo, no hay mucho
no hay mucho que darle vuelta. O es estático, o es semiestático, o es dinámico. Para nuestra línea de anclaje, que podemos usarlo tanto específicamente, especialmente para verticales, y o también podemos usarla no es muy recomendable, pero también funciona para líneas horizontales eh, estáticas, definitivamente, ¿no? Si no, la mejor condición para horizontales son los cables, ¿no? Los cables acerados, de 3 octavos, el más delgado. Y yo, como le comento, también puedo usar una soga. Claro que sí puedo usar una soga de 3 octavos nueva, ¿no? También hay que hacer ahí es un tanto más a la antigua, ¿no? Hay que templar correctamente y hay que hacer un correcto sistema de nudos. Ahí que aplica tanto esa como en todas esas cuerdas, también llevar un curso aparte, lo que se llama el tema de nudos, ¿no? Nudos para trabajos en altura, para ascenso, descenso y rescate. Es un tema también adicional o complemento de los trabajos en altura. Cintas y anclajes también, ¿no? Son importantes como equipos de trabajo, de soporte también. Las cintas o fajas de anclaje generan un punto de anclaje, ¿no? Estas cintas se abrazan a una estructura determinada, como decimos vulgarmente, se ahorcan a una estructura determinada y pasan por el anillo en D y ojo o agujero te genera un punto de anclaje, ¿no? Siempre bajo las normativas sobre la cabeza, ¿no? Sobre una estructura fija, ¿no? De igual manera, en este caso, para terminar con el tema de las cuerdas, ¿no? ¿Por qué se solicita una cuerda que sea Kevlar, y que sea, pues, obviamente, estática, ¿no? Y que sea certificada, porque es una cuerda que tiene una configuración de diseño específico, ¿no? Un tema de ingeniería, ¿no? Hay unas cuerdas igualitas, así que la venden en el mercado mayorista, ¿no? Que he visto un montón, ¿no? Y que algunos contratistas quieren sorprender también, ¿no? Entonces ahí es una falta muy grave, ¿no? Estas cuerdas se les conoce desde el material, el texto de la costura, el hilo, ¿no? Esto va por tipo el cable, ¿no? Van por torones, van por tejidos, ¿no? Por capas, también cuenta con un alma, ¿no? Con un alma y una camisa, como dicen, que son de fibras. Estas fibras, ¿no? Esos cordones, hacen que tenga una mayor resistencia, ¿no? A la caída, ¿no? A la elongación, ¿no? O una mayor elongación si son dinámicas, ¿no? Se le permite hacer el juego para el propósito que se va a hacer, ¿no? De un vaivén. Pero nuevamente, para el tema de altura, subir, ascender o descender, vamos a usar estáticas, ¿no? Siempre estáticas, de 12 a 13 milímetros, ¿no? ¿Las poleas es un accesorio importante? Sí, también es importante saber que estas poleas se emplean justamente con las cuerdas para poder pasar de un punto a otro, trasladarse tanto horizontalmente como también verticalmente, ¿no? Para subir y bajar cosas o para rescatar personas, ¿no? Descenderlas o es un poquito más difícil, poder, ¿no? Más tedioso para subir personas accidentadas, ¿no? Hay diferentes tipos de poleas, ¿no? De acuerdo a la configuración y al uso y a la capacitación también, ¿no? Polea simple, doble o polea corazón también, ¿no? A manera de cultura general, ¿no? Otro accesorio importante que se utiliza ya en un nivel, digamos, medio alto de trabajos en altura, ¿no? Técnicamente hablando, son los famosos mosquetones, ¿no? Los mosquetones, estos son los mosquetones, ¿no? Hay dos tipos de mosquetones en trabajos en altura, ojo. El mosquetón de gran apertura y el mosquetón simple, digamos, como mosquetón normal, ¿no? O de menor o poca apertura, que le llaman algunos técnicamente, ¿no? Estos son los mosquetones normales o de poca apertura. Estos mosquetones tienen una configuración de acuerdo a una resistencia también mínima de 22 kilonewtons, ¿no? O 2250 a más resistencia, ¿no? ¿Cierto? Eh, ¿Por qué les digo estos, no? Porque hay unos que no tienen el seguro. El mosquetón debe tener el seguro, doble seguro, ¿no? Tanto el torque como poder presionarlo, ¿no? ¿Cierto? Igual que los seguros que tienen ahora los ganchos, o acá viene el tema de definición que les dije, los ganchos o las loras o los mosquetones de gran apertura. Ustedes saben cuáles son los mosquetones de gran apertura, son los famosos ganchos, ¿no?
el escalamiento, las loras, la palabra correcta para un profesional en seguridad son mosquetones de gran apertura o mosquetones normales o de poca apertura, ¿no? No hay ganchos, loras. ¿Qué es lora? Dice lora, ¿qué es eso? No entré en la selva una lora, ¿no? Eso no es correcto, ¿no? Todos los dos son mosquetones, uno de gran apertura y otro mosquetones normales o de poca apertura. Cada uno con su diseño particular de acuerdo a la estructura, ¿no? Uno es para la línea de vida, de acuerdo también a un sistema de apertura y doble seguro, y este es para un tema de conexionamiento, por eso dice ahí, mosquetones sirven como conectores, ¿no? Este mosquetón puede ir para poner con un accesorio por un orificio, por ejemplo acá, ¿no? Con una polea para soportar sobre otro mosquetón o sobre otra estructura. También sirve para conectar directamente al pecho, al arnés, para poder escalar, subir, bajar, y o doble, ¿no? Para poder rescatar a alguien, ¿no? O para un sistema de rescate, tanto en la parte superior como en la parte intermedia, como en la parte inferior, va a depender de la configuración del trabajo, ¿no? Es un tanto complejo. Otro equipo conocido de trabajos en altura, otros equipos de caídas, ¿no? ¿Por qué mostramos varios? Porque la norma internacional dice que debemos pensar en más de un equipo de protección cuando hacemos trabajo en altura. No, ya te pongo tu arnés, ya, tú ves. No, tienes que ver más, ¿no? Te pongo tu andamio, ya tú ves, ya sube así nomás. No, tampoco, ¿no? Entonces pones el andamio correctamente configurado y riostrado, estabilizado, todo, y aparte que le pones su arnés correctamente también, todo, y hasta además, ¿no? Comienzas a colocar mallas anticaídas a los costados, etcétera, etcétera. Y se va cumpliendo muchas veces por inercia, por réplica, ¿no? Sin saber la base teórica que lo que te dice la normativa internacional, que el empleador y el responsable del empleador debe proponer más o debe contar o aplicar más de una medida de protección para trabajos en altura. Más de uno. Otro equipo son las slingas en Y. Estas slingas son las famosas líneas de qué? Líneas de, vi, de vida, Bien, ¿no? Así es, ¿no? Estas son las famosas líneas, ¿no? Como les dije hace rato, ¿cómo se llama? Mosquetones. Se llama, la normativa OSHA lo llama, estos son mosquetones, ¿no? ¿Qué le decimos normalmente? Escuchan que dicen, van a escuchar, ustedes no le digan nada cuando vayan a un trabajo. Esos son los ganchos, ¿no? Son las loras, te dicen, ¿no? No sé quién inventó en algún momento esta palabra. Un gancho, bueno, es un gancho, pues, ¿no? Suena como se ve como un gancho, ¿no? Pero en realidad son mosquetones, ¿no? De gran apertura. Si quieres ser más profesionales, son mosquetones de gran apertura. Estos son mosquetones también, ¿no? Del sistema, ¿no? Ahora actualmente cuenta con doble seguro, hay que aplastar abajo, a la parte de acá y en la parte de arriba para que puede aperturarse, ¿no? Ha sido modificado porque en épocas de los 80 solamente aperturabas de acá, ¿no? De la parte donde se va a abrir para que ingrese eh, propiamente dicho la parte cóncava, ¿no? Y normalmente se confiaban y colocaban uno u otro por el apuro y se quedaba medio abierto o por fallas de inspección o usar equipos defectuosos con la parte de estos puntos de remache de giro de articulación de este accesorio, se abría o se corría y ¡pum! Al piso. Más de uno muerto siempre, sobre todo en minería. Entonces, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que tener doble seguro, ¿no? Acá también tiene doble seguro. Tanto en este pequeño tiene un doble seguro. Hay que aplastar la parte posterior y luego la parte delantera. Ahora también la parte posterior se presiona y luego la parte delantera también para poder engancharse, ¿no? La técnica es gancho, gancho, 1-1, siempre con las manos libres. Con sus 3 puntos de apoyo hacemos escalamiento. El 3 puntos de apoyo es una norma referencial, ¿no? Porque en realidad desde el análisis de experiencias, los 3 puntos de apoyo siempre van a ser tus 4 puntos de apoyo, ¿no? Tus dos manos y tus dos brazos, ¿no? Nunca se olviden. Entonces, no es que me dicen mis 3 puntos de apoyo, pues por ejemplo con la otra mano llevo una cajaza, pues, ¿no? Y con la justa mueve de costado subiendo, o el técnico no es posible, no se permite eso, ¿no? ¿Cierto? Los retráctiles. Oiga, y ingeniero, ¿qué fue de los retráctiles? También, ¿no? Los retráctiles son usados en qué condiciones, bajo accesorios, para uno, para dos personas, con los famosos mosquetones, ¿no? O mosquetones de poca apertura, que pueden ir a una polea, como vemos arriba, que puede girar sobre una línea
horizontal, ¿no? O sobre una línea. Normalmente estos de acá se utilizan cuando giran y hacen desplazamiento, por ejemplo. Utilizan, por ejemplo, un ejemplo claro, cuando hacen cosas serias, montaje de una estructura o una más liviana, ¿no? Cuando hacen encarpados de algunas unidades de transporte, de algunos materiales, ¿no? Eh, Desde el nivel del suelo se colocan y sube el trabajador sobre el tráiler y comienza a hacer su desplazamiento, que pocas empresas lo hacen, van a aclarar, ¿no? Y empresas muy serias he visto que lo hacen y se colocan, tienen una estructura donde el tráiler o la unidad o el camión se pone debajo, cargan y ellos comienzan a encarpar, a tapar esta carga, pero suben ya con este equipo, ¿no? Y esto va a una polea que se desplaza, ¿no? Se desplaza de manera horizontal. Y si es muy largo el trabajo, hay equipos especializados con estas poleas, con el anterior que vimos, más estos accesorios, que cada cierto tramo, por estabilidad y tensamiento del cable o la cuerda, lleva un poste, ¿no? Este poste funciona y corre hacia el siguiente tramo, puede ser de 5 o de 12 metros, ¿no? En una longitud determinada y se aperturan, ¿no? Bajo estos dispositivos modernos. Se aperturan y el trabajador de manera automática, cuando siente el choque, se abre y se cierra y sigue trabajando el trabajador, ¿no? Hay dos configuraciones diferentes también, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es la más recomendada? Ahí sí, en este momento no le podría dar cuál es la más recomendada, de qué va a depender del estudio in situ, ¿no? Tendríamos ahí, tendremos que ir, o tendría que ir el profesional a la cancha y ver qué trabajo se va a hacer, bajo qué condiciones, dónde se va a anclar y para qué específicamente lo requiere usar. Voy a usar cualquiera de estas dos configuraciones, ¿no? Y con los accesorios correctos y con la longitud adecuada, ¿no? Ya sea de cable o de esta slinga, ¿no? De poliéster, ¿no? Porque hay de cable también que son para, ¿no? Son específicamente diseñados también para trabajo de soldadura, ¿no? Y la cantidad, ¿no? De material o de cuerda que está enrollado acá, ¿no? Cada que metraje se activa, ¿no? Cada 50 centímetros, ¿no? Cada 60 centímetros, va a depender de la variación de entre la velocidad y la fuerza cinética que hay, ¿no? Normalmente se activa cada 40, 50 centímetros, ¿no? Entonces, varía, ¿no? Varía. ¿En qué momentos usar o la cola? Como le dicen, la línea de vida, depende de la evaluación como lo repito, del profesional de seguridad en el trabajo. Mucho va a depender, ¿no? Esto te permite desplazarte, ¿no? Puedes desplazarte, caminar, subir, bajar, ¿no? ¿Cierto? Y cuando hay un cambio brusco de energía cinética se va a activar, como digo, inmediatamente, casi en tiempo de respuesta de medio metro, menos de medio metro, ¿no? Sin embargo, hay más pequeñitos, ¿no? Y obviamente en función al tamaño, al peso, al trabajo que vas a realizar, se hace todo un estudio, no es colocar por colocar, ¿no? Entonces también va de 2 metros, de 10 metros, ¿no? Entonces, ¿para qué lo vas a usar? ¿Dónde lo vas a usar? ¿Quién va a ser portátil? ¿Se va a quedar estático? ¿No? Entonces todo eso, pero sin embargo ya conocemos que estos equipos son muy recomendables por el tema del desplazamiento, ¿no? Eh, Tanto en ambos casos existen estas famosas accesorios o bloqueadores de pecho, ¿no? Que pueden ser de esa marca, pueden ser de Pexel, pueden ser manuales, ¿no? ¿Sí? De pedal, ¿no? Que utiliza para ascender y descender y estos van a morder. Igual que el anterior, interiormente bajo un cambio brusco de energía cinética muerde y hace el cable o la faja y hace que esto se detenga de manera inmediata. Estos bloqueadores de descenso, ¿no? Y ascenso también. De igual manera, ¿qué es lo que hace esta rueda al sentir este cambio de brusco, ¿no? De energía cinética? Aquí va a morder, ¿no? Muerde, nuestra rueda muerde, eh, ya sea ¿no? A la cuerda de 11 o a la de 13, ¿no? Que son los estándares, ¿no?
ahí va, ¿no? Va 11, 12, 13, ¿no? Va a depender del trabajo, ¿no? Normalmente se utiliza una de 11 porque si es certificada y cumple todos los parámetros de calidad, va a trabajar bien. Es un control más de los demás que debes tener, puede que ya tenés más de uno, por lo tanto el tema de costo también va a ir muy bien, ¿no? ¿Sí? Pero ahora que las condiciones ameritan que tengas una mayor capacidad, comprarás una cuerda de 12, de 13, acuérdate que cada accesorio ingresa de acuerdo o trabaja de acuerdo también al equipo. Por ejemplo, de acá, este es de 12, si se fijan, de 12 milímetros, ¿no? De acá no lo va a ver, ¿no? Pero varían, ¿no? Tanto para el ascenso y para el descenso también hay estos equipos. Esto le llaman ID, Sparrow o Grigri, o sea, los descendedores, ¿no? Descendedores, ¿no? Sirve para descender de una, de una estructura y o para descender a un personal bajo una estructura de configuración de rescate que está, por ejemplo, que está anclado con estos equipos a su pecho, no a su arnés, desde la parte inferior bajo un juego de poleas, ¿no? Instalado en el sistema de ascenso y descenso o en la escalera, pueda, el que está abajo con la apertura, ¿no? De manera muy suave pueda hacer que esta persona descienda de manera gradual, ya sea vivo, muerto, consciente o inconsciente, igual va a descender, ¿no? ¿Cierto? Mientras que no se haya trabado, ¿no? En altura, ¿cierto? Estos bloqueadores aquí se especifica mayor y se ve mejor, ¿no? Son los ASAP, yo particularmente he trabajado con esos ASAP, con esos Pexel, ¿no? Muy buenos, ¿no? Muy buenos, ¿no? Nos llevaron a obra unos pequeños, sí, también son buenos, pero el de acá es muy bueno. Trabaja con el arnés, ¿no? Trabaja con los mosquetones, ¿no? Todo bajo una resistencia de 22 kN y tienes que comprar de acuerdo al a la cuerda que estás usando, ¿no? ¿Cierto? Algunos accesorios van junto con estos bloqueadores, muy aparte, también llevan, según la evaluación de tu procedimiento, también pueden venir con un shock absorber, ¿no? ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio del profesional, de acuerdo a la evaluación del trabajo, ¿no? Si necesita que esté muy próximo a una superficie o necesita que pare en seco, ¿no? Va a variar totalmente, ¿no? ¿Las sillas de trabajo están permitidas? Sí, ¿no? Para ciertos trabajos también están permitidas. Acá se puede ver todo el sistema de sogas, ¿no? De auto ascenso y descenso, ¿no? Los bloqueadores, el tipo de arnés específico, los mosquetones, ¿no? El tipo de equipo básico como guantes, uniformes, casco, ¿no? Sí, ¿qué equipos no están correctamente aprobados ya actualmente? Estos, ¿no? Algunos se colocan las famosas fajas, ¿no? O posicionadores, ¿no? Esto ya no se permite. Tiene que usar el arnés de cuerpo completo bajo la configuración que también viene con esto, ¿no? Viene con faja y soporta glúteos también, ¿no? Soporta pelvis y todo. Pero tiene que ser con esto. Esos equipos ya no se usan. Estos mosquetones sin doble seguro no se usan, ¿no? Ese tipo de soporte para nudos 8 tampoco se usa porque se corre, se sale el nudo, van a tener un muerto seguro, ¿no? Estas inspecciones nuevamente se realizan de acuerdo a la normativa internacional ANSI-CE y a la normativa que es ISO 9001 y el tema de normativa nacional también va a depender, ¿no? ¿Qué no se debe permitir ante una inspección? Cualquier tipo de equipo, ¿no? Que esté pintado, ¿no? Que esté sucio, oxidado, que tenga dificultad en sus remaches, en la apertura. Todas estas condiciones no se deben permitir, ¿no? Ni etiquetas ilegibles, ni fecha de inspección, ni que estén con grasa, ni que pongan su nombre, ¿no? Es importante saber nudos básicos, sí es importante, ¿no? Muchas veces el trabajo en altura no sabemos hacer un nudo básico, ¿no? Muchas personas que creen que trabajo en altura te van a decir, oye, ¿cuál es la velocidad de caída? ¿Cuánto es una, una, una sobre impacto? ¿A qué distancia? Claro, todo es importante, pero se olvidan del tema complejo, de qué es el uso de accesorios y también el uso de las sogas, en el peor de los casos, o de las cuerdas estáticas y de los nudos correctos para, em, para efectuar un correcto posicionamiento también, ¿no?
porque el personal de prevención tiene que saber, ¿no? También de nudos, cuando hacen maniobras, ya sea, en el peor de los casos, para bajar una camilla, si se rompe la polea, y se malogra alguna sesión, hay que hacer nudos, ¿no? Hay diferentes tipos de nudos, de acuerdo al tipo de maniobra que uno quiere hacer. Hay nudos en 8, por ejemplo, los nudos de 8 te sirven para múltiples cosas para asegurar, ¿no? Entre otras, te sirven para asegurar correctamente, por ejemplo, una escalera a una superficie desde la base, ¿no? Y cuando lo pueda sacar, salga de la manera más rápida, ¿no? ¿Cierto? Hay nudos de 8 de doble oreja, a manera de mención para que ustedes sepan, ¿no? También para asegurar dos objetos bajo un mismo cordón, ¿no? El nudo Prusik también, ¿no? Que se utiliza en este caso para poder asegurarse, ascender y también descender, ¿no? Aflojas y desciende, luego te aseguras, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿es importante saberlos? Sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice, las piezas mínimas necesarias para montar una línea de vida son anclajes, cuerdas, mosquetones, protectores y poleas, entre otros, ¿no? Estos sistemas van adicionados, aumentados con con los famosos sistemas de anclaje, ¿no? Que pueden haber trípodes, sistemas personalizados, ¿no? De anclajes, ¿no? ¿Sí? Estructurales, en postes, ¿no? Portátiles también, ¿no? También hay portátiles, ¿no? ¿Cierto? Con cáncamos, ¿no? Y colocas tú mismo tu descendedor y bajas a rescatar, ¿no? Los puntos, en este caso, que se puedan manejar, ¿no? Son los puntos que puedan dar la mayor estabilidad. Y lo principal aquí de todas estas figuras, ¿no? Tanto en extensión como cómo lo voy a rescatar, ¿no? Es la correcta posición de estas slingas o estos cables que vayan a hacer la sujeción de tu persona y la forma correcta como lo vas a rescatar, ¿no? Estos puntos de anclaje deben ser, como dice, indestructibles, ¿no? Si no haces un correcto montaje, te vas a ir con todo el sistema se va abajo, ¿no? ¿Sí? Igual con andamio, pues, ¿no? Si el andamio está mal armado, de nada te sirve tener el mejor arnés, que lo utilices de manera correcta, porque cuando hay un incidente, igual así el suelo con todo, ¿no? Estos puntos indestructibles, que como te dice la normativa, están dados de acuerdo a una distribución de cargas, igual como vas a hacer un izaje, una carga, que dice la distribución de ángulos, la distribución de cargas, de igual manera, ¿no? Está dado de acuerdo a ángulos, ¿no? Si es muy aperturado, mayor de 120 grados a más, ¿no? Es muy peligroso, el 90 es peligroso, a más cerrado, te da mayor capacidad de seguridad, ¿no? Cuando suben estructuras de escaleras fijas o postes, se debe emplear, ¿no? Si no hay, depende de la configuración del trabajo, ¿no? Si hay que subir o bajar de manera personalizada, o sea, cada uno bajo un sistema de juegos y poleas, y o se va a subir o bajar, llevas tu arnés, va a depender del procedimiento, ¿no? Llevas tu arnés, tu línea de, de vida, tu faja de posicionamiento, tu línea de posicionamiento, y tu descendedor, ¿no? También, ¿no? Eso va a depender del tipo de trabajo que vayas a hacer, ¿no? Como se hacerlo acá, ¿no? Tanto canastillas, eh, para sistemas de descenso, para sistemas de trabajos en socavones, también descensos, ascensos. Las escaleras, es importante conocer el tema de escaleras, sí, ¿no? Porque es importante conocer el tema de escaleras porque una escalera que se use de manera inadecuada puede causar un accidente realmente grave pues a las personas o a otras personas, ¿no? Que están en el lugar de trabajo, en el lecho del trabajo, ¿no? ¿Cierto? Estas escaleras, recuerden que son equipos provisionales, ¿no? Para poder llegar a una altura determinada, es un trabajo determinado. Existen diferentes tipos de materiales también, y eléctricas, ¿no? En cualquiera de las formas debe cumplir con estabilidad, con el tipo de material de acuerdo al trabajo, antideslizantes, ¿no? Que no tengan ninguna parte fisurada, rota, ¿no? Entre otras, ¿no? Sí, es una estructura provisional, al igual que el andamio, ¿no? ¿Cierto? Estas escaleras, pues obviamente tienen riesgos. Los riesgos normales de una escalera, ¿cuáles son? Las caídas de nivel o las caídas de altura, ¿no? ¿Cierto? Es, deben ser correctamente apoyadas, ¿no?
distribución de 4:1, o sea, por cada 4 metros aperturados, debo correr 1, ¿no? De manera horizontal, ¿no? Hay que tratar de asegurar la escalera en la parte superior, ¿cierto? Hay que tener un correcto procedimiento de traslado, ¿no? Debe tener las bases correctas, las zapatas correctas, antideslizantes, ¿no? Debe estar en correcto estado, deben pues, desplegarse de manera correcta, ¿no? ¿Sí? Y también, importante, la apertura, ¿no? Aperturarse de manera correcta, de manera total, en el caso de este tipo de escaleras que son tijerales, que dice la norma internacional, se debe eh, sobrepasar 1 metro. Eso es lo ideal, que tenga 1 metro sobre la estructura que vas a subir. ¿Para qué? Una, para que puedas, lo principal, el principal factor, de repente para que puedas asegurarla cuando subas, pero sobre todo cuando subas puedas apoyarte tanto para ingresar al área como para bajar, ¿no? ¿Cierto? La configuración de la escalera es muy importante, ¿no? El tema de ángulo de 70 a 75 es irrelevante porque no tenemos cómo medir el ángulo, pero normalmente se hace con la medida OSHA que es de 4:1, ¿no? Por cada 4 metros abrimos 1 metro, aperturamos 1 metro, ¿no? Es un estándar, ¿no? Ya cuando es mucha altura hay escaleras también más altas, ¿no? Son hasta de 12 metros, he visto yo. Entonces, de manera portátil, no las desplegables, ya porque cuando son las embonables ya es otro sistema, ya, ¿no? Entonces, ahí también el tema es diferente, ¿no? Las inspecciones de la escalera son importantes, sí. Al igual que el andamio hay que inspeccionarlo de diario, ¿no? En cada turno de trabajo, cada vez que subamos, debe mantenerse sin fisuras, limpias, libre de toda situación peligrosa o sustancia peligrosa, ¿no? Y se debe reportar inmediatamente, ¿no? Todo accesorio que está mal dentro de este sistema, que pueden ser poleas, cuerdas, cables, ¿no? ¿Cierto? Las escaleras deben protegerse, sí, a manera de protección al soporte del trabajo, ¿no? De manera de pintura anticorrosiva, ¿no? Esto de evitar soldarse, repararse, por ejemplo, se refiere a las escaleras que ustedes han podido ver o que vayan a ver a futuro, que son las famosas escaleras de fierro corrugado, ¿no? Ese fierro de construcción que utiliza para las columnas de la casa, agarran y sueldan y arman su escalera. Totalmente prohibido, totalmente prohibido. ¿Qué pasa? Cuando no es de tubo liso, ¿no? Cuando es fierro corrugado, el fierro corrugado más son con una soldadura, al utilizar estos peldaños, sobre todo, que siempre le tratan de improvisar, este, por resistencia a materiales, por los intersticios generados eh, y la composición de materiales, esos intersticios son pequeños microscópicos globitos de aire, ¿no? Intersticios son espacios vacíos. Estos intersticios hacen que se cristalice como si fuera un vidrio, ¿no? Este pedazo de listón, este pedazo de fierro, se cristaliza, se rompe y se cae tu punto de anclaje o te cae tu peldaño donde estás caminando, se rompe, ¿no? Y consecuencia de eso, persona al piso, ¿no? Quién sabe, muerto. Entonces, ¿es recomendable usar para escaleras fierros corrugados? No, ni en nada, ningún tipo, ni de 1 milímetro, ni de 2 pulgadas, ni nada, ¿no? No es recomendable, ¿no? ¿Cierto? Los andamios, es un factor principal y un equipo principal de trabajos en altura que se debe considerar también de manera muy, muy seria, ¿no? La configuración del andamio, permitir el andamio que sea mal armado no es una correcta supervisión. Debemos llevar un curso de montaje y desmontaje de andamios. Debe usarse un andamio homologado, un andamio multidireccional, ¿no? ¿Cierto? Y correctamente configurado, ¿no? ¿Cierto? Entonces un andamio colgante es muchísimo más complejo, ¿no? Eso necesita accesorios adicionales, inspección más rigurosa, ¿no? De lo que son poleas, descenso, hasta equipos adicionales como pequeños motores, ¿no? De soporte, entre otras, ¿no? Los andamios tienen riesgo, son equipos usados para trabajos de altura y tienen mucho riesgo también, porque usamos normalmente andemos improvisados, queremos poner tablas, estamos usando la normativa técnica para una de andamios con tablas de 20, ¿no? De 60 y listones y todo ese texto ya desfasado, ¿no? Que ha causado mucha caída de personal y muchas muertes, ¿no? El andamio tiene que ser correcto y configurado,
los riesgos generales de andamio que hay que tener en cuenta es cómo se arma, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta evitar desplomes, ¿no? En el desplazamiento y sobre todo cuando el trabajo se está realizando o cuando se está desmontando el andamio, la caída de objetos, ¿no? Los contactos eléctricos, más que los contactos eléctricos, diría yo, toda fuente de energía que pueda hacer que tu andamio y tus trabajadores se vuelquen o les pase o se mueran o les pase un accidente. Puede ser energía eléctrica, puede ser que pase una mala señalización y te tumben el andamio, una parte en movimiento, una vibración, un motor, etcétera, etcétera, una pendiente, ¿no? Hay que analizar todos estos factores, ¿no? Cualquier tipo de energía que pueda hacer que se desplome ese andamio, ¿no? ¿Qué medidas preventivas hay que tener? Un correcto montaje, desmontaje, configuración, una correcta supervisión, ¿no? Y siempre colocar sus tarjetas de proceso, ¿no? ¿No? La honestidad y la seriedad en la verificación del montaje y desmontaje y el uso correcto con sus piezas completas, que también es otro factor que lo alquilan, pero y le falta un montón de piezas y mal armados es mejor no explico bien todo, ¿no? Todo lo correcto que hacen, ¿no? No hay arriestramiento. Un andamio se arriestra cada dos cuerpos, ¿no? Un cuerpo normalmente de un andamio multidireccional tiene una base de cada 2 metros. Esta base de 2 metros varía en configuración, ¿no? Varía en configuración. Hay que arrastrarse. La plataforma puede ir más arriba, bajo otro tipo de configuración de escaleras, ¿no? Pero siempre se debe arrastrar cada dos cuerpos, o sea, cada 4 metros, o una estructura estable o bajo piezas adicionales a la configuración que genere una distribución de 4 a 1 también, ¿no? Entonces, como repito, sería bueno ver un curso de montaje de andamio muy aparte para que tengan una idea sólida de lo que es montaje y desmontaje de andamios multidireccional, ¿no? No se comienza el trabajo de andamios hasta que no se supervisen. Tanto en el montaje, el proceso y el término se utilizan 3 tipos de tarjetas, ¿no? La tarjeta verde, la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Cuando está roja está en mantenimiento, está en desmontaje o está en montaje y se pasa o hay algún peligro y pasamos a poner la amarilla. Cuando ya está correctamente, se libera, supervisamos, el supervisor da el visto bueno, libera con el checklist y le pone la tarjeta verde y procede pues a trabajar, ¿no? ¿Cierto? No podemos comenzar a trabajar, ¿no? Si no está estable, no está correctamente configurado, ¿no? Si hay energías que puedan afectar el trabajo en altura, animales, aves, eh, energía eléctrica, alguna parte de movimiento, etcétera, etcétera, que puedan afectar el desplome, la caída tanto del andamio como del personal o de ambos a la vez, ¿no? Hay que usar los equipos completos, ¿no? Casco, lentes, guantes, los adicionales complementarios de acuerdo al tipo de trabajo que van a hacer, soldadura, etcétera, etcétera. Y deben siempre anclarse, ¿correcto? Y el andamio debe estar arriostrado o compensado el peso, ¿no? 4 a 1 cada dos cuerpos o arriostrado cada dos cuerpos o cada 4 metros, ¿no? ¿Cierto? No se olviden de eso, ¿no? Hay diferentes tipos de configuración, ¿no? Yo diría que es recomendable es el andamio multidireccional, cualquiera de las formas ahorita ya es un estándar que debemos acostumbrarnos, ¿no? Como ese que está acá, ¿no? He trabajado mucho con este tipo de andamios, ¿no? Tiene muy buena configuración, es adaptable, ¿no? 360 grados, ¿no? Sí, entonces estos andamios deben que presionarse antes de subir en el proceso y luego de subir. Normalmente suben y no inspeccionan. Normalmente esos tipos de andamios multidireccionales, las cuñas que insertan a las rosetas o los sujetadores de cada nivel o donde ustedes hayan puesto su, su accesorio, ya sea diagonal, travesaño, horizontal, vertical, cualquiera que fuera la pieza, si por el trabajo, el movimiento del diario, tienden a moverse y probablemente a aflojarse. Hay que revisar siempre que estas cuñas estén bien arrostradas, bien sujetando, amarrando las cargas, ¿no? De manera correcta, ¿no? La distribución de fuerza, me refiero a las cargas, ¿no? La distribución de fuerza de energía de la propia estructura, ¿no? Para que tenga una estructura que su energía se desplace de manera uniforme y no haga que esté andamio como si fuera en el play lampar, ¿no? Como una para allá, para acá, para allá, para acá, no, no.
que sea totalmente de la confianza y puedan usar sus respectivos equipos, ¿no? Adicionales, arnés, poleas, sogas, cabos, todos los equipos y suban y bajen o hacen su trabajo de manera tranquila, ¿no? ¿Sí? ¿Qué responsabilidades tiene el supervisor en esos trabajos, ¿no? Primero, verificar las condiciones, liberar, ¿no? Las condiciones con el ATS, el ACT o el anexo 7 y luego sujetar, ¿no? En el checklist del andamio, definitivamente, ¿no? Debe informar qué peligros hay, siempre, ¿no? Debe investigar, como dice, qué situaciones hay, ¿no? En el comité si hubiera alguna condición peligrosa y debe estar siempre al frente, ¿no? Del lugar de trabajo identificando estos peligros y corrigiendo de manera oportuna, ¿no? Para poder paralizar cualquier acto o condición, sobre todo condición, ¿no? De esta estructura, de estos equipos o estas acciones de estas personas en esos tipos de trabajo que son realmente que no dan segunda oportunidad para poder vivir si algo pasara. Los permisos de trabajo en altura es importante, sí, ¿no? Se debe realizar un documento que es un permiso de trabajo en altura, que se te va a permitir liberar, ¿no? El trabajo, ¿no? Este permiso te va a verificar si has hecho un análisis preliminar de riesgos, o sea, un ACT, un ATS, ¿no? Y te va a permitir liberar y responsabilizar al, al, al jefe del área que ese trabajo se está haciendo de la manera segura. Este, este permiso de trabajo te pide, como les digo, el análisis de riesgo, que es el ACT y el ATS, te va a pedir tu checklist del andamio, ¿no? Te va a pedir la verificación del andamio, de las líneas verticales, horizontales y aplicara, de los equipos, los checklists, y obviamente, pues, te va a permitir validar que pueda trabajar esta empresa, ¿no? Formatos, hay un montón, si hablamos de formatos con base legal, pueden tomar los que te dan los anexos del decreto supremo 024, 023, que es el tema del sector minero. Y después tenemos en base internacional la OSHA, ¿no? Que tenemos un montón de formatos también válidos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, el encabezado que es clave, ¿no? De ver todo lo que es de la empresa, razón social, etcétera, 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 la codificación de documentos, a qué sector pertenece, la codificación de gestión de cambios, luego va la fecha que se va a hacer el trabajo, ¿no? Eh, a qué hora empieza el trabajo, a qué hora termina, dónde va a ser, quiénes están en ese trabajo, qué EPP se utiliza, ¿no? ¿Qué equipo va a depender de la configuración, ¿no? ¿Qué tipo de seguro tienes? Si tienes ATS, no ATS, qué secuencia de paso vas a seguir, quién es el responsable, ¿no? ¿Qué equipos adicionales necesitas? ¿No? Y luego de eso vas a ver qué tipo de herramienta necesitas, entre otros tantos, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta ahí, con respecto a trabajos en altura, quisiera que me puedan hacer, o si tienen planteamientos de las preguntas, estoy eh, apto a poder solucionar sus dudas respecto a trabajos en altura. Personalmente, tengo mucha experiencia, he trabajado bastante, como le comenté, en alturas, trabajo realmente en alturas, ¿no? Estamos hablando de trabajo de 300, 400 metros, ¿no? En piques verticales, 30, 45 grados, 60 grados, ¿no? Entonces, donde por ejemplo para subir una escalera que está arrastrada a una roca, pues bajo una estructura configurada de descanso cada 12 metros, con escotillas, pues para llegar al punto de trabajo más alto muchas veces te demoras una hora subiendo, ¿no? Entonces, para llegar a supervisar, es que así es, subes en la mañana y ya no bajas a la hora del almuerzo y ya no vuelves a ir a ese punto, ¿no? Si es que es solamente ese punto, si es que hay otro punto, ¿no? Entonces, a ver, tenemos una. Sí, dígame, te escucho. Kai, sí. Buenas noches, dame una pregunta de inquietud de trabajos en altura. Sí, el uso de arnés de seguridad es un control de ingeniería o EPP según jerarquía de controles. Claro, el control de ingeniería, el EPP es un adicional, es un equipo de protección personal que lleva el trabajador, así que podría saber la vida, ¿no? Está diseñado desde un punto de vista de ingeniería, sí, ¿no? Es toda una fabricación de ingeniería. Pero es un control de ingeniería, no, es un equipo de protección personal, ¿no? Un control de ingeniería iría sobre el medio.
Sobre un medio iría el control de ingeniería, sobre el medio. ¿Puede explicar otra vez lo de las escaleras? Claro, lo de las escaleras se refiere, ya, ingeniero hay un tiempo límite para trabajar en alturas excesivas. El tiempo límite, ahorita regresamos a las escaleras. Sí, el tiempo límite para trabajar en alturas excesivas, ¿no? Ahí es una pregunta muy, muy general. Para trabajar en altura, normalmente hay condiciones, ¿no? Muy aparte de las condiciones que tú vas a asegurar, ¿no? Tu andamio, tu escalera, tu estructura. Por normativa se sabe que no puede haber ninguna fuente de energía, que ya lo hemos visto, y sobre todo los trabajos en altura se permiten, y sobre todo lo único normativo que lo tiene aparte del internacional de la OSHA es en minería, son trabajos tanto como izaje, ¿no? Hasta las 5 de la tarde, ¿no? Máximo IO depende del resultado que te da el anemómetro, el medidor de viento, ¿no? Entonces son situaciones que se debe tener en cuenta así, ¿no? Hay trabajos en altura que también se pueden hacer de noche, también bajo ciertos permisos especiales, bajo ciertos ajustes exhaustivos de condiciones de iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Y este, normalmente, pues, deben cumplir sus 8 horas, ¿no? Lo mínimo, ¿no? A no ser que haya condiciones extremas, factores exógenos externos, ¿no? Como clima, etcétera, etcétera, ¿no? Que no se pueda trabajar. O, en el peor de los casos, por frecuencia de trabajo, ¿no? 3 horas, 5 horas, ¿no? En ejemplo de puentes en puentes hay andamios. ¿Cómo así? En puentes hay andamios. En puentes hay andamios. Ejemplo, en puentes hay andamios, ¿no? O sea, en puentes, ya sin un puente hay andamios. Bueno, ahí lo principal tienes que asegurar, no hay ningún problema, fuera la condición. Primero tienes que ver que el puente esté en buen estado, ¿no? Sobre cualquier estructura que vaya a ir en un andamio, un puente, lo que fuera, donde vas a apoyar el andamio tiene que ser una base estable, una superficie estable, y sobre eso, si no puedo rezar nada en el aire, obviamente, tengo que hacer contrapeso, pues, ¿no? Tengo que hacer contrapeso y viene la configuración, por eso es muy importante usar el andamio multidireccional. Si te da para tirar a los dos lados, contrapesos 4-1, lo pones, ¿no? O sea, diagonales y cuerpos en el primer nivel, ¿no? Si no hacia un solo lado, duplicas, ¿no? Duplicas o le das carga y media, va a depender, ¿no? Eso se configura, es una pregunta muy bonita, es una pregunta que se da en campo y no está normalmente en los materiales comunes, ni en los libros, ¿no? Eso se configura de acuerdo a la configuración de montaje de andamios multidireccionales, de la experiencia, no la expertise del profesional de seguridad, eso sí, definitivamente, ¿no? Sí se puede controlar, no es necesario que tengas donde arrostrarte cada 2 metros, ¿no? Lo trabajas desde el punto de vista de tu superficie de plano, ¿no? Así es, un tanto un poco más complejo, ¿no? Voy a decir al administrador del grupo que de repente pueda crear pueda armar un paquete para hacer un curso de montaje y desmontaje de andamios multidireccionales para poder explicarle bien bonito sobre cómo se maneja ese tema, ¿no? El uso del arnés de seguridad es un control de ingeniería o un EPP según la jerarquía. Ah, sí, el uso del arnés de seguridad es un EPP, ¿no? ¿Sí? El control de ingeniería, ¿sobre qué va? El control de ingeniería va sobre una condición, ¿no? Ahora, si tú lo ves desde el punto de vista de fabricación del equipo, sí, ¿no? Obviamente que el arnés es un equipo diseñado bajo un control de ingeniería eh, extremadamente alto, ¿no? Pero como control de ingeniería no es, ¿no? Es un EPP, ¿no? Es un equipo de protección personal, al igual que es considerado también el candado de bloqueo, ¿no? El bloqueo de energías peligrosas también es considerado un equipo de protección personal, ¿no? No es un control de ingeniería, ¿no? ¿Qué más que podríamos aportar referente a trabajos en altura? De repente quieren aportar alguna idea o tienen alguna pregunta final, duda, ¿no? Sería importante poder gestionar y poder enseñarles el tema de montaje y desmontaje de andamio, ¿no? Configuraciones. Es un tema
bastante esencial, ¿no? Bastante clave, ¿no? Entonces, poder revisar esto, ¿no? Más adelante. ¿Cada qué tiempo se debe revisar el equipo de trabajo en altura? ¿No? Los equipos de trabajo en altura se utilizan de manera, bueno, son personales, se utilizan de manera diaria, ¿no? Todos los equipos de trabajo en altura se ven cada turno de trabajo, ¿no? Cuando va, cuando va a ser usado, ¿no? Cada turno de trabajo, ¿no? Si haya subido una hora baja y lo va a volver a usar otra persona, tiene que volver a inspeccionarlo, ¿no? Cada uno es responsable del equipo, ¿no? No va a decir, no, me lo dejó, he pasado casos en obra, ¿no? Que le dejan equipos y ocultan, ¿no? Se les rompió, por ahí le ponen una cinta, algo y ocultan, ¿no? Y luego cuando viene inspección, les llama la atención y dicen, no, pero yo, ¿quién lo ha usado antes? El trabajador tal, y ahí viene el problema, ¿no? ¿Cierto? Entonces sí, cada vez que se utiliza se debe inspeccionar los equipos de trabajo en altura, ¿no? Siempre, siempre. Ahora, si hablas de inspecciones de programa, por ejemplo, los arneses tienen su etiqueta de programa de inspecciones que normalmente lo hacemos en un formato tal cual como un AST, como una inspección, y eso lo hacen de manera de inspección programada, que son mensual, ¿no? De igual manera, la inspección diaria lo realiza cada persona que lo va a usar, ¿no? Y la inspección inopinada es la que realiza el supervisor cuando está verificando los trabajos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Es importante que pueda ayudarlos a aclarar sus ideas. En los arneses hay claro, hay una tarjetita de inspección, exacto, exacto, una lengüeta, ¿no? Si no me equivoco es por 12 meses. En caso se llene, se puede borrar, claro, normalmente se borra. Por eso, ¿cómo sabemos que cada equipo es inspeccionado, no? Es un tema mm, un tanto que no se le ha dado mucha atención a ese tipo de... Pero sí, normalmente tenemos el formato en una hoja, ¿no? Tendrías que poder, en todo caso, codificar, ¿no? Codificar de alguna manera. En esa etiquetita sí puedes de repente rayar o escribir algún código, ¿no? Tenemos que identificar con algún código, este, al equipo personalizado del arnés, ¿no? Para poder llevarlo en un formato, porque ahí es una lengüetita, ¿no? Muy pequeñita que se suele borrar, quemar, rayar, deshilachar, ¿no? Romper. Y eso es verdad. Y la mayoría de empresas no lo llena, ¿no? Entonces, lo hacen en sus formatos de impresión, ¿no? Entonces ahí sí habría que ponerle codificar, ¿no? Codificar al arnés, no que le vayas a escribir ahí, sino que cada trabajador bajo su código se le haga cargo de entrega y obviamente evitar pues que pueda ser pintado, rayado, ¿no? Y llevar un formato de chequeo, ¿no? No hay otra forma, porque no lo podemos rayar, ¿no? Equipos de EPP para el encontrado de puentes, hay un formato especial, los ATS son súper importantes, claro. No podría pasar un ejemplo de ATS. Ha trabajado, he trabajado con unos malos. Sí, 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 sí. Tengo un montón de formatos de ATS. Te puedo pasar, hay varios formatos de ATS, ¿no? Lo puedes personalizar, como para marcar casillas con las mismas figuritas, ¿no? Puedes poner figuritas para que las marques. Ahora se hacen más dinámicos, ¿no? Normalmente en empresas transnacionales o en minas grandes sí son personalizados, son un poco más estrictos, ¿no? Sí, 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 claro, lo puedo pasar al administrador de grupo. Dice, esos formatos de codificación e inspección mensual nos puede compartir una plantilla. También, también, ¿no? Inspección mensual de arnés, también, claro que sí. Inspección mensual de arnés, también. Inspección mensual de arnés e inspección ¿qué me está pidiendo aquí? Y el ATS, ¿no? El ATS, el PETAR y vetar para altura y inspección de ya. Yo lo voy a pasar al administrador del grupo para que les pueda, les pueda entregar, de todas maneras. ¿Alguna solicitud más o de repente alguna inquietud para aclarar su idea? Si no, ya estamos sobre la hora. Les agradezco su participación. Si no hay más inquietudes, igual me hacen llevar, me hacen llevar. El ATS yo lo llevo semanal. Eh, ¿Cómo así semanal?
El ATS por cada trabajo por 8 horas, ¿no? O por 12 horas. Semanal, llevas un archivo semanal, ¿a eso te refieres? El ATS yo lo llevo semanal, pero podría ser mensual, ¿no? Los checklists de tambor de retráctil, también, ¿no? Todo el checklist también, hay un checklist para tambor de retráctil, también está de acuerdo al fabricante, ¿no? El fabricante trae en su página su checklist, ¿no? Normalmente hay un estándar también para el checklist del tambor, también les puedo pasar, ¿no? Pero podría ser mensual. No, el ATS es diario, ¿no? El ATS es diario. Eh, no importa que sea semanal, ¿no? Tu informe, tú tienes que hacerlo diario, tu informe vas a escanear o vas a poner la foto de todos los días, ¿no? El ATS es diario por turno de trabajo, ¿no? Igual que petar. Indistintamente que tu informe sea mensual, trimestral, semanal, quincenal. Tendrías que poner los 15, ¿no? Ah, su madre, no puedo creer, ¿eh? Primera vez en la historia. Les cuento que es una novedad para mí que te es un ATS semanal. Ah, su. Hoy sería genial que me lo pases, ¿ah? Para ver qué barbaridad, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Qué barbaridad, qué bárbaro. No, no puede ser posible, no. Está muy malo, claro que sí, eso no es correcto. El análisis de riesgos es diario, porque mañana puede ser otra condición. Puede ser que mañana esté lloviendo, tantas cosas pueden pasar y no pueden ser las mismas condiciones de trabajo. Definitivamente no. Está mal, tienes que ver aplicarle las consecuencias y ver que se cambie ese formato. No puedes seguir con ese formato. Y tienes que hacer un descargo desde tu punto de vista para que tú salvaguardes tu integridad como profesional y como trabajador y cuando pase algo te diga, mira, ¿sabes qué? Yo mandé este correo, yo mandé este WhatsApp, yo mandé este documento, bajo esta normativa legal, bajo esta identificación de riesgos y estas imágenes, y pasó esto y el responsable es el supervisor de operaciones, ¿no? ¿No? Entonces, tienes que hacerlo, lamentablemente, porque tampoco tú puedes quedarte con la bola encima, como se dice, ¿no? Tienes que tirar la bola al responsable y si no entiende, si llegara a pasar algo, él va a ser el único responsable, ¿no? La empresa por ahorrar me exigen de manera semanal por no imprimir. Ya es. Ese es un tema bien crítico, ¿no? Claro, eso está en sus costos. ¿Qué es lo que puedes hacer? Es llenar, si no quieren imprimir, ¿cómo firman? ¿No? Es un tema importante. Hay metodologías, también hay metodologías para ver eso. Pero si no quieren imprimir, peor va a querer otras tecnologías. Hay temas modernos, ¿no? Como llenar en tu laptop, llenar en tu tablet, llenar en tu, en tu smartphone, ¿no? Pero va a ser mucho más caro, ¿no? Entonces no creo. Ahí lo único que tienes que hacer es hacer un descargo, hacer un informe y salvar tu integridad como profesional y como trabajador. Cuando llegue a pasar algo, eh, va a caer sobre la persona que no te está apoyando en cumplir esa gestión, que es correcta. Hoy más aún que no entiende, se entiende, no quiere hacerlo, ¿no? Acuérdate que en seguridad siempre tienes que analizar el no sabe, no quiere, no puede o no está, ¿no? Si esta persona es un empresario que sabe, simplemente no quiere, y si no quieres, de las 4 pilares, no sabe, no quiere, no puede, no sabe, no quiere es el más grave, ¿no? Sabiendo, pudiendo, ¿no? Estando en la situación de la obra, estando ahí y no querer es realmente es la más grave de todas, es muy grave, ¿no? Claro, tienes que hacer un documento. Tienes que hacer un documento indicando de que este formato no es correcto. A veces dicen, no, pues son repetitivos. Nunca es repetitivo. Hay cierta parte que es repetitivo, la mayoría cambia, ¿no? En el contenido del PETAR tiene un horario de inicio y un horario final, así es, ¿no? Se tiene que llenar ambos o solo el inicio. No, tienes que llenar el inicio, ¿no? Y el final también, ¿no? ¿A qué horas termina el trabajo? ¿A qué horas termina el trabajo, ¿no? O sea, y también en el PETAR se apertura con la firma del responsable, el residente, el supervisor del área, y cuando cierra, la mayoría es ahí por avanzar, y, por ejemplo, sobre todo en obra y irse, ya le quitan esa casilla, ¿no? Y ya no le ponen cuando cierra también termina y debe firmar, cerrar el documento. Estoy hablando de los mejores escenarios, ¿no? Cierra el documento y te pregunta, ¿todo bien? Sí, todo cuanto alguna novedad, todo, ¿no? Ya te firma el documento, que algunos no lo hacen porque firman, todo firma el supervisor del ingreso como si fuera un ATS y chao. Termina todo de trabajar y se va.
¿Qué es lo que normalmente pasa, ¿no? Exacto, se tiene que poner firma y hora también, ¿no? Claro que sí, ¿no? Eso es, así es verdad. ¿Alguna otra inquietud? De igual manera, nuevamente me lo pasan por el grupo, ¿no? La charla me exige 2 por semana. Las charlas es un control que, por ejemplo, todo eso va a depender de acuerdo al giro del negocio en que estás, ¿no? Por ejemplo, si estás en minería, por su normativa legal, es todos los días. Si estás en construcción civil, es todos los días. Si estás en el sector industrial, normalmente ya ahí lo asume tu política interna, tus reglamentos, tus procedimientos internos de trabajo, ¿no? Si tu sistema de gestión es que todos los días los puedes, si tienes aún más o menos un reglamento, dice todos los días se llena el documento de gestión, y está ahí de las charlas, se tiene que llenar. Si no tienes eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la charla dice debe hacer todos los días, sí, ¿no? ¿Bajo qué sustento? Bajo sustento legal. No tienes que emitir un documento también diciendo que bajo este sustento legal, de acuerdo al giro, ¿no? Y de acuerdo a lo que te pide la ley, y tú como especialista en seguridad debe realizar todos los días porque esta charla te permite identificar de manera diaria las condiciones en las que se va a iniciar el trabajo, sobre todo de la utilización del factor humano que se va a producir, ¿no? Y poder solucionar antes de que empiece el trabajo, ¿no? Si tiene algún malestar, si tiene alguna enfermedad, si tiene que proponer algún cambio, alguna observación, etcétera, etcétera, ¿no? Se debe hacer la charla diaria, sí. Lo que pasa es que la charla diaria no la hacen. Yo no entiendo por qué, porque igual a veces están dando vueltas por ahí los trabajadores y se tiran hasta 20, 30 minutos, 15 minutos, ¿no? Y la charla debe ser efectiva, 5 o 10 minutos, ¿no? Y empezar, ¿no? Las charlas deben evitarse ser un monólogo, ¿no? Deben realizarse de los incidentes, de las situaciones suscitadas el día anterior para corregir ese día o de los trabajos que creas que requieren que se ponga atención en ese día, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, tiene que ser dinámico, ¿no? Tiene que ser dinámico. Si no es para, como se dice entre comillas, para jalar las orejas del día anterior, corregir algo de ese mismo día, que tú sepas qué van a hacer, que va a ser crítico, que siempre fallen o que podrían fallar, o que tienes un antecedente de otra empresa, ¿no? Entonces, si es aquí, por ejemplo, digamos hacer esto, y acá, por si acaso, puede pasar esto, no queríamos hacer ya listo, ¿qué medida vamos a tomar? Tener en cuenta, muy aparte de todo lo que hay en la TC, esto específico que estamos viendo ahorita, ¿no? Listo, cerramos la charla, ya, listo, ¿no? Dinámicas, juegos, gimnasias, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Claro, hay que darle sus premios, reconocimiento, ¿no? Claro, un martillo le das ahí, pero claro, también, ¿no? Sí, se le da incentivos, ¿no? Motivación al personal siempre es bueno, ¿no? Está muy bien lo que estás haciendo, muy bien, está muy bien. Así es, ¿no? Se le hace juegos, se le hace dinámicas, muy bien, ¿ah? Te felicito, Casey. Está muy bien, claro que sí. Es una buena metodología, ¿no? No debe ser, yo diría que hasta que deben de olvidarse hasta de eso que ponen en el Google, que bajan charlas, seguridad, no, no utilicen eso, no es recontra aburrido, no suma, ¿no? No suma. Si vas a hacer una charla y quieres hablar sobre algo específico, ok, ¿qué son soldados? Hay toda una población, por ejemplo, y hay soldadores, ok, bien, pam, pum, tú te tienes que preparar en tu casa, ¿no? Y ese día agarra, pam, pum, pones por ejemplo, yo lo he hecho a veces en obra, ¿no? Tráeme la máquina de soldar. Ya, listo. Plum, ¿qué es esto? Máquina de soldar, el comienzo, ¿no? ¿Para qué sirve? Obviamente para soldar. ¿Qué elemento utilizan para soldar? Un electrodo. ¿Qué tipo de electrodo? Le pregunto al soldador tal, ¿no? Y así comienzo, ¿no? Intelectual, ¿no? ¿Qué medida de seguridad debo tener? Acá, en esta parte, en el ingreso, en la tenaza, cómo se cambia la tenaza, cómo cambia el voltaje, ¿no? ¿Qué equipo qué EPP debo tener para usar este equipo? ¿Qué condiciones peligrosas puedo tener con esto? La lluvia, eso, descargas eléctricas, ¿no? Luego otro día, sacas una moladora, una medida angular y lo pones en el medio del grupo y haces tu charla rápida, el grano, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los principales riesgos? ¿Qué es lo que deben hacer y qué no deben hacer? ¿Qué usar y no usar?
la guarda, cómo asegurar el disco, qué clase de discos hay, ¿ya? Y si él que te da el tiempo, hablas de los discos y cierras el tema. Así, ¿no? Más de una idea también puede ser, no más de nada. Bien, ha sido un gusto conversar con ustedes. Espero que les haya servido el tema de aclarar situaciones puntuales, ¿no? Sobre trabajos en altura y ojalá se animen para más trabajo, más cursos sobre montaje de andamios, entre otros, muy per se que se van a dictar, entre otros evaluaciones ergonómicas que también sé que se van a dictar, metodologías específicas ya mucho más técnicas para evaluaciones en sus empresas, ¿no? Sí, muchísimas gracias a todos, Miguel, Casey, todos los que están presentes. Les agradezco mucho, un gusto de poder conocerlos a la distancia por su participación. Y cualquier consulta, igual, por intermedio de la empresa, me la hacen llegar. Y, y estoy a su disposición, porque tengan un buen fin de semana. Gracias por ese ánimo de estar hoy día acá, hasta esa hora, hoy día, este, viernes, y a seguir mejorando siempre, ¿no? ¿Sí? Claro que sí, yo le dejo mi número, sin ningún problema, y ustedes pueden whatsappearme, presentarse, y, y hacemos recordar, ¿no? Y obviamente tengo muchos alumnos y conocidos, y los puedo ayudar, a la medida que pueda, eh, no, no hay ningún problema, ¿no? Sí, sí estamos para ayudarnos, definitivamente sí, ¿no? El mundo es pequeño, el mundo laboral es pequeño, ¿no? En un momento nos encontramos, nunca se sabe, ¿no? Es importante siempre tener amistades, ¿no? Sí, sí. Un buen fin de semana. Quiere todo lo que es puentes. Ya, de puentes también. Vamos a pasar tu información. Ahí me vas preguntando al WhatsApp. Ya, ¿quieres uno de puentes? Ya. Específicamente tienes que verme qué cosas sobre puentes, ¿no? ¿Qué tipos de puentes? O mándame alguna imagen, algo referencial. Es muy general tu palabra de puentes. He visto tanto tipo de puentes, trabajos en puentes, ¿no? Encofrados, ya la parte de lo que son parte civil también, ahí se maneja de manera diferente, ¿no? Ya, encofrado de puentes, armado de puentes, eh, la complejidad varía, ¿no? Pero igual, sí, también, no te preocupes, ahí en mi número, si no es necesario, me escribe y si no lo canalizan por la empresa, ¿no? Muchísimas gracias, un gran abrazo, un buen fin de semana, gracias a todos y no duden, si es algo muy específico, eh, nada más me escriben, ¿ya? Igual, muchísimas gracias. Quiero decir que Dios los bendiga mucho a ustedes, cuídense mucho. Este, y me escriben nomás cualquier situación de duda. Esperamos en estos días aperturas más cursos y estamos en contacto. Cualquier comunicación por WhatsApp a la empresa y gracias nuevamente, ¿no? Muy buenas noches.